Hola a todos, estamos en Hacking Education, esta segunda temporada en la que vamos a empezar con temas relacionados con educación, como siempre enfocados en hackear la educación, un sistema que lleva mucho tiempo sin ser transformado, sin ser, digamos, acompañado y sobre todo hackeado, como lo decimos aquí en este podcast, un podcast de educación. Tenemos invitados durante esta temporada, vamos a tener diferentes temas, vamos a hablar de muchos asuntos sobre creatividad, sobre talentos excepcionales, sobre el enfoque STEM, entre muchos otros temas. Y hoy tenemos una invitada de lujo, una gran amiga, que viene también de Colombia, pero lleva aquí ya unos años en Estados Unidos, en la Universidad de Purdue, en West Lafayette. Y pues Carolina Cuesta nos acompaña con su voz, con sus ideas y su experiencia. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola Alejo, gracias por la invitación. Muy emocionada de estar aquí con todos ustedes para contarles algo de lo que sé. Perfecto. Caro, mira, como te decía un poquito detrás de cámaras, este podcast tiene como tres momentos. Un momento corto donde para la audiencia nos presentamos, quién eres tú, de dónde vienes, como una pequeña biografía, ¿cierto? Y también, sobre todo, cómo llegué hasta aquí. Luego vamos a hablar de tu tema, del tema de creatividad. Vamos a hablar un poquito de definiciones, de técnicas, de herramientas, recomendaciones que puedas hacer. Y al final, para todos los que escuchan, para todos los que nos ven, unas recomendaciones. Hablaremos ya directamente a ustedes, como maestros, como educadores, como personas que están interesadas en la educación y obviamente en la transformación basada en la educación. Caro nos tiene algunas recomendaciones y sugerencias para avanzar y crecer, sobre todo en el tema de creatividad. Caro, cuéntanos, ¿quién es Carolina Cuesta? Entonces yo me senté con alguien que se llama Camilo Vieira Saludos a Camilo Viera, que seguramente va a ver este podcast. y le dije, Camilo, yo quiero hacer algo con educación, diseñar mejores experiencias de aprendizaje. Y él me dijo, yo creo que conozco a alguien que te puede guiar en qué programa escoger. Y nos reunió y ella fue mi advisor durante el doctorado. Entonces tuvimos una pequeña entrevista online. Ujú. Ella me dijo cuáles son tus expectativas, qué quieres hacer. Yo le conté, obvio con toda esta pasión con la que Ujú. yo hablo de educación, quiero cambiar el mundo. Y ella me dijo, bueno, creo que aquí lo puedes hacer, preséntate al Ujú. programa, y empezamos desde ahí. Perfecto. Entonces llegué a Purdue Ya, con advisor, universidad y beca lista. y becalista. Empecemos en el tema. ¿Por qué creatividad? Pues porque cuando me contaste, ya has dado muchos elementos, ¿cierto? Innovación, emprendimiento, educación, padres educadores, te habías rechazado, dijo, no quiero ser eso, terminamos siendo eso. Pasa mucho, lo que menos nos gusta, terminamos siendo eso. Y llegaste a Purdue en un país extraño, digamos, una zona que es Indiana, en un pueblo pequeño que se llama West Lafayette. ¿Por qué creatividad? Pues me pareció muy creativo, de hecho me pareció súper creativo eso. No, y eso que es un resumen de mi ciclo ¿Qué? de vida, pero hay un montón de Claro. historias que cuando yo digo lo que hago, termino la historia, la gente dice, ah, claro, sí, por eso Ujú. eres como eres y todo está conectado. Ujú. Porque cuando uno habla de disciplinas, y yo digo, yo soy microbióloga con una maestría en innovación, tengo una maestría en educación y mi doctorado es en currículo, investigo en creatividad, es como, oh, ¿qué es eso? Pero Ujú. bueno, al final todo está conectado. Pero entonces llegué a un programa en Purdue que se llama Diseño Instruccional, Diseño instruccional, ok. ¿cierto? Y el diseño instruccional es, en grandes palabras, cómo diseñar experiencias de aprendizaje que sean engaging, Como vinculantes que te atrapen, que te que sean vinculen, motivadores, motivadores. ¿cierto? Y apropiadas, ¿cierto? O sea, contextualmente apropiadas para el estudiante, Ajá. que cumplan con un objetivo determinado en términos de aprendizaje. Significativas también podríamos decir. Sí, sí, Ok. todo está ahí adentro. Experiencias Las de... teorías del aprendizaje están ahí, ¿cierto? Perfecto. Y el nombre lo decía, diseño instruccional. Yo tenía unas expectativas sobre el diseño y desde emprendimiento, cuando hablábamos de diseño, que es una Ujú. percepción de la realidad, ¿cierto? Y de cómo creamos en esa percepción de la realidad. Entonces yo dije, este programa es perfecto y yo creo que la creatividad, como yo la venía viendo desde emprendimiento, la podría transferir hacia la educación, ¿cierto?
porque cuando yo empecé a trabajar en innovación y trabajé en estos proyectos de innovación y dando clases de emprendimiento, creatividad siempre estaba ahí Ujú. como esa forma de crear, de solucionar el problema, de generar impacto con productos, con ideas, con procesos, con métodos. Ok, entonces yo quiero hablar un poquito más de eso. Y en esa época no tenía mucho conocimiento teórico sobre la creatividad, Ya, ¿cierto? Nosotros decíamos, vamos a ser creativos es para solucionar un problema, ok, pero realmente es mucho más que eso. Y con esa idea llegué al programa. Yo quiero hablar de creatividad en la forma de crear cosas en estos ambientes de aprendizaje, ¿cierto? perfecto. Y me estrellé por muchas cosas y era porque en mi disciplina, o sea, en diseño instruccional, no se hablaba mucho de diseño. Ok, era más instruccional que diseño. Sí, No se hablaba de diseño. Tú venías pensando que ibas aquí ¿a qué? A innovar, a crear cosas, experiencias, y no, era una cosa mucho más formal, mucho más muy formal, estructurada. teórica, Ya. de paso a paso, Ujú. sistemático, No tan creativo como te imaginaste. no tan creativo como imaginé. Ok. Y entonces empecé a preguntarle a expertos en diseño instruccional que Ujú. llevaban muchos años investigando en diseño instruccional qué pensaban de la creatividad. Pues en mi desconocimiento de por qué no se hablaba tanto en mi disciplina o en mi programa o la gente con la que yo me estaba relacionando, ¿por qué nosotros no hablamos de diseño tanto? ¿Por qué no hablamos de creatividad? Y esa fue la pregunta que guió todo mi doctorado. ¿Por qué no hablamos de creatividad en diseño instruccional? Maravilloso. Porque ahí es donde vamos a entrar al punto. Empecemos con una diferencia. Tú venías del mundo de la innovación y vas a investigar sobre creatividad. Empecemos a la diferencia. Mucha gente confunde innovación con creatividad. ¿Cuáles serían, digamos, los elementos que separan esas dos cosas, esos dos conceptos tan importantes? Bueno, yo diría que tú puedes tener ideas creativas y no ser innovador, Ok. ¿cierto? Pero eso sí tiene que ver, depende de cómo percibes la creatividad. Pero siempre que eres innovador, eres creativo. No necesariamente. Ok, bien, perfecto. Porque en la innovación tú puedes tener un producto, generar un producto que no sea necesariamente nuevo, Ujú. sino transformado, que eso tampoco tiene necesariamente que ser nuevo, y que sea adaptado y adoptado por una población, que lo usen, ¿cierto? Y hasta ahí llegó. Ujú. Y es en términos de producto, ¿cierto? Es muy de producto y de resultado. Cuando uno habla de la creatividad, pues hay varios aspectos para hablar de la creatividad. Está la persona creativa, el proceso creativo, el producto creativo y el ambiente en el que eres creativo, ¿cierto? Y esos son elementos que tienen que confluir cuando intentamos definir creatividad, Ok. ¿cierto? Yo como investigadora investigo mucho más la persona creativa que el producto creativo. Tu tema es más la persona creativa. Ok, los creativos serían tu tema. O sea, las personas creativas, no el producto creativo. O sea, si yo te pregunto, porque cuando uno piensa en creatividad, piensa en arte. Yo siempre me voy por el arte. Se llama art bias. Sí, digamos, ese siempre me lleva. Yo pienso en creativo, entonces tú estudiarías más Van Gogh a la persona que a su obra. Sí, sí vamos como a esos términos. Ok, Pero al estudiar al individuo, no es que yo tenga una idea de que la creatividad es solo del individuo, ¿cierto? ujú, Obvio, el individuo tiene unas relaciones con el mundo externo. Y el mundo externo pueden ser otras personas, instituciones, inclusive pueden ser cosas. Cómo interactuamos con los artefactos hacen que tengan un impacto en nosotros como persona ujú, y que nosotros tengamos un proceso creativo, ya. ¿cierto? Entonces yo lo que quiero investigar un poquito más es, bueno, desde la persona, cómo se autopercibe como persona creativa, que se llama autoeficacia creativa, y cuál es ese proceso cognitivo en el que la persona se involucra al momento de ser creativo. Ok, autoeficacia creativa
¿Cómo te percibes tú como un ser ¿Cómo me creativo? percibo? ¿Cuál es mi imagen como ser creativo? O Si sea, ¿soy alta, creativo o no soy creativo? ok, ¿O soy soy más creativo. o menos creativo? Cuando hay gente que dice, no, es que yo no soy tan creativo como tú eres más creativo que yo, etcétera. Ok. Sí. Esa es, ¿cómo es? Autoeficacia creativa. Autoeficacia creativa, para que se lo lleven todos en la mente. Y el otro es el proceso Es el cognitivo. proceso cognitivo Ya. al momento de ser creativo. Entonces, eso Ok. puede ser características del individuo, ¿cierto? Ajá. Y ahí todavía no estamos hablando de innovación. Pues, ¿cierto? Ahí es solamente lo que pasa en el individuo. Ujú. Probablemente si yo me enfoco en el producto creativo, ¿cierto? Que puede ser un artefacto, pero los artefactos pueden ser físicos o no físicos, que allá hay un poquito más de complejidad, Ujú. ¿cierto? Si ese producto cumple un fin determinado en un contexto determinado y es utilizado en ese contexto determinado, puede convertirse en Sí, innovación. cuando el mercado lo absorbe, digamos, cuando el mercado lo adopta, es innovador. Sí. Si no lo adopta, es una creatividad maravillosa, pero se quedó en el, no sé, en la bodega del creativo. Si no lo adoptó Pero en la bodega el mercado, mental. digamos en la bodega mental, perfecto. Entonces, ya estamos claros en la diferencia entre innovación y creatividad, ¿cierto? Creatividad es más, y tu investigación está más en la persona creativa, en la autopercepción de esa persona, vuelvo digamos, reiterarlo, y además el proceso cognitivo. Yo voy aquí a chicanear un poquito porque tú fuiste colaboradora de este libro que se llama Creative Thinking, Higher Education o Into Higher Education, Pensamiento Creativo en Educación Superior. Y en tu comentario decías algo así que me pareció interesante, porque creo que mencionas que tus estudiantes te preguntaban de dónde vienen las ideas. Algo así, ¿cierto? ¿Cómo es esa vaina? Contanos un poquito. ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde vienen las ideas? Entonces, las ideas para mí vienen de, y eso es un poquito más humanista, vienen de la relación con el otro, ¿cierto? Y de la interacción con el otro. Y las ideas se nutren de las diferentes perspectivas de otros, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros somos Conscientes. conscientes de nuestras propias ideas y nuestras propias limitaciones al entender al otro, estamos como empezando un proceso creativo probablemente, ¿cierto? Ok. Porque estamos intentando entender o interiorizar una perspectiva diferente y hacer un proceso mental que me permita a mí generar nuevas ideas a partir de eso, ¿cierto? Del efecto del otro en ti. El efecto del otro en ti. Perfecto. Porque me pones a pensar que puede que no sea ni tuyo ni mío, sino que sea un tercero que se produce en la conversación por el Sí. efecto del otro en ti. Sí. Ok, qué Y bien. eso es un poquito más filosófico, ¿cierto? Claro. Y es Aquí cuando, ya estamos en filosofía profunda, eso es cuando el tremendo. artefacto no es físico, Sí. ¿cierto? Y esa es la otredad, es el otro que no vemos, probablemente, y se está construyendo en ese ambiente, pero ¿cómo lo vamos a traer a nuestra realidad? ¿Cierto? Eso lo vamos a escribir, lo vamos a hacer, lo vamos a construir, lo vamos a poner en una película, en un podcast, ¿cierto? Claro. Ahí es cuando se exterioriza ese proceso creativo. Porque yo puedo ser muy creativo y si no le digo a nadie lo que estoy pensando, es un proceso limitado, ¿cierto? No digo que no es existente, es un proceso limitado. Pero cuando eso se comparte con el otro y se unen esas perspectivas, ahí es donde se genera la exponencialidad de la creatividad. Ok. Voy a hacer una pregunta que aparentemente es obvia, pero creo que podemos profundizar. Y es, ¿por qué es importante la creatividad en la educación? Aquí tenemos que conectarlo porque tú vienes con la historia de mis padres, profesores universitarios, no quiero ser docente, terminas en Purdue estudiando un doctorado con un énfasis en creatividad. ¿Por qué la creatividad es importante en la educación? Primero que todo, para adaptarnos a situaciones complejas, ¿cierto? Cuando nosotros somos conscientes de lo que nos rodea y de cómo eso que nos rodea tiene emociones ligadas a lo que nosotros sentimos y pensamos, y somos conscientes de ello, podemos actuar, ¿cierto? Eso es como embodied creativity, cómo yo voy a actuar Ok. sobre esa creatividad. ¿Cómo incorporarla? ¿Cómo la voy a incorporar? Ok. ¿Cómo voy a utilizar este miedo, por ejemplo, que estoy sintiendo
para sobrepasar este reto que tengo. Ok, como una herramienta para superar las situaciones que vienen. Sí. Ok, la creatividad como una herramienta. Maravilloso. Primero que todo. Sí, ¿Qué porque más? está también muy ligada a las emociones. Claro. La motivación, esa percepción del riesgo que tenemos, la percepción a la incertidumbre, Ujú. cómo nos movemos a la incertidumbre. Las habilidades socioemocionales están muy ligadas a cómo manejamos eso y luego generamos ideas para solucionar ese problema en el que nos encontramos, porque al final todos son situaciones problemáticas. No es un problema, pero son situaciones problemáticas. Problemáticas. ¿Cómo paso de este puente al otro, pues de este puente al otro lado si no hay un camino? Ujú. Y eso me produce un montón de cosas. Ese primer punto, cuando somos conscientes de lo que sentimos, las habilidades que tenemos o no tenemos, cómo juntar lo que el otro piensa sobre cómo pasar un puente. ¿Qué Ujú. fue lo que escuché antier de que me dijeron que cómo pasar un puente? Es cuando nuestro proceso creativo empieza. Entonces es una herramienta y es una batuta, ¿cierto? Como que una batuta. Porque puede guiar Ah, ok. tu propio comportamiento. Perfecto. La creatividad puede guiar tu propio comportamiento. Yo Perfecto. soy muy consciente de cuando tengo un problema enfrente. Y no digo que esto es completamente pensado, pero si tengo un problema que no puedo solucionar inmediatamente, me voy bueno, ¿cómo actúo yo? ¿Cuáles son las habilidades que tengo para solucionar este problema? ¿De qué otras formas podría solucionar este problema? ¿Cómo utilizar lo que sé sobre creatividad para solucionar este problema? Y lo soluciono de una manera que ni siquiera la había pensado antes. Ujú. Y por eso yo dije que yo era un enigma, porque cuando yo hago eso, yo digo, Carolina, pues ¿cómo hiciste ¿Cómo hiciste eso? eso? ¿Te sorprendes a ti Me misma? sorprendo todos los días con todo lo Maravilloso. que hago. Maravilloso. Y es solamente estar consciente de lo que hago. Y Eso eso es, ya te sorprende. Eso ya mismo. Vamos a hablar de un problema que tiene la humanidad hoy. Hemos habido una situación problemática, porque me gusta que no lo pones con la categoría moral de, qué problema, sino estamos en una situación problemática hoy por una emergencia de tecnologías. Ahorita lo hablábamos un poquito tras de cámara. Y una de las preguntas que se han hecho todos los creativos, personas que producen, eh, digamos, ideas, que escriben, que hacen fotografía, hacen diseño, etcétera, es la emergencia de una inteligencia que no es orgánica, que no es humana, pero sí lo es, que es la inteligencia artificial. Y hay una pregunta sobre la creatividad muy profunda. La gente está preocupadísima porque ya la poesía no la va a escribir un poeta, sino una inteligencia artificial o un poeta con inteligencia artificial. Ok, ¿tú qué opinas de esta situación? Porque he escuchado estas versiones apocalípticas de que ya la próxima semana viene Terminator y tenemos que prepararnos todos, pero otros también adoran la inteligencia artificial y la están apropiando. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Vamos a perder la creatividad como característica humana o cómo va la cosa? es un momento de riesgo Ujú. y de oportunidad, ¿cierto? Lo que lo hace doblemente interesante. Claro, más creativo. Un poco más creativo, ¿cierto? Claro. Yo creo que va a transformar cómo percibimos nuestra realidad y cómo actuamos frente a esa realidad. Mas, sin embargo, el humano siempre va a estar detrás de ese input que le tenemos que dar a la inteligencia artificial, Ujú. ¿cierto? Em, Va a ser el que lleva la batuta. Eso puede ser bueno o malo, ¿cierto? Y ahí es donde hay muchos análisis para hacer, desde la ética Ujú. hasta cómo vamos a utilizar este tipo de tecnologías para salvar a la humanidad si en un futuro viene Terminator, ¿cierto? También lo podríamos utilizar para eso. Sí. Pero yo creo que va a ser un momento de que si nosotros harness, Em, como que cultivamos pues como la l- inteligencia o la manejamos, la cultivamos, la cultivamos. aprendemos a entender Ok. y la utilizamos en nuestro beneficio, va a tener unas potencialidades inmensas, ¿cierto? Ahora lo que está pasando es que la gente la está utilizando para tareas, Ya. digo yo, ¿cierto? Tareas. Pero ¿quién se va a imaginar problemas complejos? ¿Quién está experimentando problemas complejos? Es el ser humano. Ujú. ¿Cómo esos problemas complejos luego son expresados a través de, o la escritura, si yo voy a decirle a la inteligencia artificial que haga algo, o a través de la voz, o a través de otro medio? Es
netamente desde el ser humano. Entonces el ser humano para mí siempre va a estar ahí, tiene que estar ahí para que esa inteligencia artificial logre hacer algo, ¿cierto? No creo que pueda tener inputs Entradas automáticos, automáticas. a O no sea, ser de que una yo las máquina cree. no puede, digamos, programar a otra máquina y así sucesivamente. Siempre está el hombre A no ser detrás de que yo la cree y la programe para programar para otra programar otra máquina. máquina. Sin embargo, sería tuya. Pues igual tú creaste una cadena de ideas que se van a volver, digamos, una máquina creativa. ¿Qué hace las preguntas? Porque hoy la gente se pregunta, por ejemplo, con el caso de Sofía. Sofía, este androide que anda por ahí dando conferencias, que tiene una visa en Arabia Saudita, que tiene más derechos humanos que muchas mujeres en el mundo, que tiene unas características que nos rompen la cabeza todavía. Hace unos 2 años publicaron unos NFT, que son esas, digamos, eh, formas desde la criptomoneda y el blockchain de crear arte. Y ella vendió un cuadro creado por ella, basado en las técnicas de un artista, como por $750,000. Muchos artistas se levantaron y dijeron, pero si es un robot, ¿cómo debe hacer arte? Pero tú nos estás diciendo que detrás de ella, como todo, están los seres humanos y no vamos a perder y no estamos perdiendo por eso. Eso es lo que más o menos estás mencionando, ¿o qué? Puede que haya una pérdida, Que haya una pérdida. pero esa pérdida se da por nuestra misma dependencia e imposibilidad de abrazar los cambios complejos. Podría ser eso, ¿cierto? Sin embargo, si ella hizo una obra de arte basada en una técnica de un artista, este artista fue un ser humano Claro. que tuvo pinturas y esa información es la que está ahí, ¿cierto? Entonces, si uno se va hacia atrás, todo lo que la inteligencia artificial pueda crear realmente es lo que el ser humano ha creado a través de los tiempos. Eso es lo que tenemos que empezar a entender, a manejar y cómo esa información que es tan importante para entender nuestra evolución se puede utilizar para mejorar o incrementar nuestra supervivencia. Ok, para mejorarnos también. Sí, Ok, entonces dirías que, por ejemplo, estamos en un momento donde la creatividad podría ser aumentada por el efecto de las tecnologías. definitivamente. Wow. Yo creo que es el momento de que hablemos con los maestros, que están escuchando, porque además, maestros, si están en estos momentos viendo este podcast, los invitamos a que lo compartan, porque otros compañeros de ustedes, otros educadores, van a querer escuchar estas recomendaciones sobre creatividad, cómo incrementarla, cómo implementarla y sobre todo cómo asumirla como forma de vida, como decías ahorita, que me llamó mucho la atención, casi que enfoque hacia la solución de problemas. Es el momento para que tú les hables a ellos. Cuéntanos un poquitico a esos maestros que te escuchan, ¿qué recomendarías? Bueno, primero que todo, hemos hablado como de la definición de creatividad y como lo ven en la discusión, es un poco complejo llegar a una definición concreta y tampoco es el fin de la creatividad, aunque es la generación de ideas y una idea solo puede ser nueva, original y tiene que ser valiosa o useful, Útil. útil, ¿cierto? Y esas pueden ser la definición de la creatividad. No puede ser estas dos cosas si no tiene un contexto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en el aula y empezamos esa interacción con nuestros estudiantes, cuando identificamos qué es lo que les gusta a los estudiantes, cómo ellos podrían aprender mejor, cuáles son estos recursos que necesitan para aprender mejor, los hacemos partícipes del proceso educativo, del currículo, del sílabus, que podamos negociar los exámenes y las evaluaciones, porque ser creativo no es eliminar los exámenes, ¿cierto? Deberíamos tener formas de cómo evaluar ese aprendizaje, porque ese es el objetivo de que vayamos a la escuela en muchas ocasiones, ¿cierto? De cómo podemos evidenciar ese aprendizaje. Entonces, si nosotros somos capaces de negociar con nuestros estudiantes evaluaciones, identificar en ellos esas motivaciones que los llevan al aula de clase, el hacerlos partícipes realmente de ese proceso de aprendizaje, hace que ellos tengan una percepción de su mismo proceso que es creativo en sí. Y si nosotros en nuestra narrativa identificamos cuáles son como docentes, esas habilidades que yo tengo de ser creativo, utilizo el riesgo, estoy abierto o abierta a la incertidumbre,
me conecto con las emociones, identifico cómo puedo solucionar mejor un problema, va a hacer que sea mucho más fácil hablar de la creatividad con los estudiantes, ¿cierto? Entonces, yo tengo una caja de herramientas, por decirlo así, de actividades que uso en el aula y es hacer preguntas abiertas, muchas preguntas abiertas que probablemente no puedan tener respuestas, pero hacen que el estudiante se pregunte a sí mismo por qué yo tengo que saber esto y si sé esto, qué puedo hacer con esto y cuando ya puedo hacer con esto, qué puedo construir con esto y esto a quién le va a servir. Y eso siguen siendo preguntas abiertas que les van a permitir tener luego un impacto o en su casa o en su comunidad o en su ciudad o en su país, y eso en sí es un proceso creativo. Y cuando el guía o el docente dice eso es un proceso creativo, el estudiante en su autoeficacia creativa va a hacer que todo lo que ocurra que esté conectado a esa experiencia sea mucho más creativo que antes, que no sabía que todo lo que ya estaba haciendo era creativo, ¿cierto? Entonces, primero que todo es algo semántico, por decirlo así, ¿cierto? Incluir la palabra creatividad en nuestra narrativa tiende a incrementar la creatividad que ocurre en el espacio, ¿cierto? En el espacio de aprendizaje. Utilizar a la creatividad como herramienta es, vamos a diseñar juntos estas actividades, vamos a diseñar juntos estas evaluaciones. Hay también dos formas, y es voy a enseñar creativamente o voy a enseñar creatividad. Y eso lo debe decidir el docente. Voy a enseñar creativamente y es como mis actividades están creadas pensando en el estudiante, hicimos negociación, hago preguntas abiertas, ellos hacen sus propios exámenes. A enseñar creatividad, que es cuáles son las teorías de creatividad, cuáles son los procesos creativos que existen en el cerebro cognitivamente, qué es el proceso creativo, la persona creativa, el ambiente creativo. Entonces son dos cosas diferentes. Pero el solo hablar de una actividad que tiene el potencial de incrementar su creatividad ya va a hacer que el estudiante se pregunte, ay, ¿qué es eso de creatividad? Y lo pueden inclusive negociar en el aula. Creatividad en este espacio es cuando creamos un conocimiento específico que nos sirva a todos como estudiantes en biología o en matemáticas, o es hacer esta fórmula matemática de una forma diferente y podríamos llegar al mismo resultado o a otro, pero intentamos otra ruta, ¿cierto? Entonces, una negociación es fundamental para la creatividad. Perfecto. Y esa negociación hace parte de esa interactividad con el otro y esa creación con el otro. Muchas gracias, Caro. Pues no sé si ustedes han disfrutado tanto como yo, pero esta conversación ha sido, además de creativa, bastante llena de emociones y de experiencias. Caro, de nuevo muchas gracias. Recomendar de nuevo Creative Thinking into Higher Education, pensamiento creativo en la educación superior. Y por favor, continúen creciendo esta comunidad, compartiendo Hacking Education Podcast para todos los que queremos transformar la educación e incrementar la creatividad y la inspiración en nuestros estudiantes. Hasta luego.